Imagina a un guerrero avanzando completamente solo contra decenas de enemigos. Sin armadura. Sin miedo. Mordiendo su propio escudo mientras ruge como una bestia salvaje. Sus aliados tiemblan. Sus enemigos entran en pánico. Y cuentan que ni siquiera las espadas podían herirlo. Estos hombres no eran solo leyendas. Existieron. Y fueron conocidos como los Berserkers. Los guerreros de la furia vikinga. La guerra como parte de la historia humana. Desde el inicio de la humanidad, la guerra siempre ha estado presente. Para muchos pueblos antiguos, las batallas no eran solo conflictos por territorio. Eran vistas como manifestaciones divinas. La guerra era sagrada. Y los guerreros eran instrumentos de los dioses. En muchas culturas, los combatientes más habilidosos eran admirados, venerados, casi como héroes vivientes. El lado oscuro, cuando el guerrero pierde el control. Pero existían casos en los que incluso los guerreros más respetados perdían completamente el control. Durante las batallas, algunos entraban en un estado tan brutal, tan salvaje, que aterrorizaban incluso a sus propios compañeros. No luchaban como hombres, luchaban como bestias. El terror de una batalla en la antigüedad. Participar en una batalla en la antigüedad era enfrentar el horror absoluto. Lanzas atravesaban cuerpos. Hachas destrozaban huesos. Flechas caían como lluvia. Y el valor era lo único que separaba a un hombre de la muerte. Por eso, muchos guerreros realizaban rituales antes del combate. Los rituales de preparación. Antes de las batallas, los guerreros danzaban, gritaban, entraban en trance, preparaban mente y cuerpo para la masacre que se aproximaba. Estos rituales tenían un objetivo: convertir el miedo en furia. Y de ahí nació algo aún más aterrador. Las pieles de oso y lobo. En muchos de esos rituales, los guerreros vestían pieles de animales, osos, lobos. Creían que al usarlas, recibirían la fuerza y el coraje de la bestia. Era como si dejaran de ser hombres y se convirtieran en criaturas de guerra. El nacimiento de los Berserkers. Relatos sobre guerreros dominados por la furia existían en varias culturas. Pero fue durante la era vikinga cuando un término se volvió famoso. Berserker. Eran guerreros nórdicos ligados al culto de Odín. Hombres que luchaban en nombre del dios de la guerra, la muerte y la sabiduría. El significado del nombre. La palabra berserker no tiene una traducción exacta, pero puede interpretarse como piel de oso, lo que refuerza aún más la conexión con los rituales y la transformación animal. Las sagas describen su ferocidad. En las sagas y poemas vikingos, los berserkers eran descritos como guerreros que avanzaban sin armadura, como si fueran invencibles. Un poema del año 1200 decía que corrían directo contra las filas enemigas, mordiendo sus propios escudos, tratando de controlar la ansiedad antes de la masacre. Resistencia sobrenatural. Los relatos se vuelven aún más impresionantes cuando hablan de su resistencia. Decían que no sentían dolor, que su piel se volvía dura como piedra, y que las armas enemigas simplemente no los alcanzaban. Claro, parte de esto puede ser exageración, pero el terror que causaban era real. La leyenda de Stamford Bridge 1066. Uno de los episodios más famosos ocurrió en el año 1066. En la batalla de Stamford Bridge, los vikingos estaban en desventaja contra los sajones, obligados a retroceder por un puente estrecho. Parecían condenados. Hasta que un solo berserker se colocó en el centro del puente, con un hacha gigantesca. Él solo bloqueó el avance enemigo. Se estima que mató a unos 40 hombres, antes de caer finalmente, mortalmente herido. Su sacrificio salvó a muchos guerreros vikingos. Soldados especiales del caos. Por eso, los berserkers eran usados como tropas especiales. Eran enviados contra los muros de escudos enemigos, abriendo brechas, creando caos, mientras el ejército avanzaba detrás de ellos. Eran armas vivientes. Ataque sorpresa. Otra estrategia era mantenerlos escondidos en la retaguardia. Cuando los enemigos estaban distraídos, los berserkers avanzaban de sorpresa, sedientos de sangre. El pánico se esparcía. ¿Hombres poseídos por demonios?
No era casualidad que los sacerdotes cristianos describieran a los berserkers como hombres poseídos. Su furia parecía sobrenatural, como si algo maligno los controlara. Un peligro para todos a su alrededor. Pero esa brutalidad tenía un precio. Algunos berserkers atacaban incluso a sus propios aliados, perdidos en el frenesí. Por eso, la mayoría prefería mantener distancia. Guardias personales de los reyes. Aún así, reyes y señores escandinavos los elegían como guardias personales. Tener un berserker al lado era suficiente para detener a cualquier agresor. Eran símbolos vivientes de poder y miedo. Una vida corta y violenta. Ser berserker significaba aceptar una vida corta. Muchos morían jóvenes. Porque no siempre la furia era suficiente. Soldados disciplinados podían resistirlos. Inestabilidad mental. Fuera de la batalla, muchos no podían vivir normalmente. Entraban en peleas violentas, sin motivo, y eran vistos como peligrosos incluso en tiempos de paz. Leyendas de transformación en osos. Las leyendas dicen que algunos vivieron tanto tiempo aislados en los bosques, que terminaron transformándose en osos reales, condenados a vivir como animales salvajes. El gran misterio. ¿Qué causaba la furia? Hasta hoy, nadie lo sabe con certeza. Las teorías incluyen o bebidas alucinógenas, plantas y hongos, trance autoinducido, rituales religiosos dedicados a Odín. Lo cierto es que la furia berserker se volvió legendaria. El legado de los berserkers. Estos guerreros atravesaron el tiempo. Inspiraron historias, películas, videojuegos y personajes modernos. Y dejaron una imagen imposible de olvidar. La del hombre que abandona su humanidad y se transforma en pura furia en el campo de batalla. Los berserkers fueron más que soldados. Fueron el terror viviente de la era vikinga. Hombres, o bestias, que luchaban como si ya estuvieran muertos. Y quizá la pregunta más aterradora sea, ¿realmente estaban poseídos? ¿O eran simplemente el lado más oscuro de la mente humana?